Dios te bendiga. A Dios sea totalmente la gloria. Hace muchos años, déjame ponerme cómodo, hace muchos años se hacía una pregunta y era como la siguiente: ¿qué es primero, el ministerio o la familia? ¿El ministerio o la familia? Entonces yo entendía como que si era ponerlos a pelear, ministerio o familia, ministerio o familia. Y la verdad es que, y escucha bien, Dios es primero. Dios es primero y su reino. Ese Dios que es primero y que me dice Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios, búsquenlo primero el reino de Dios, busquen primero el reino de Dios. Ese Dios es mi Padre. Ese Dios me exige que no descuide a mi familia, que les provea, que tenga cuidado de ellos. Ahí está el balance. Pero al inicio hace años era, ¿qué es primero? Y parecía que poníamos a pelear el ministerio con la familia. Dios, cuando me da una instrucción, Dios y lo suyo son primero. Él me da una orden, sígueme, Él es primero. El Dios que me da la instrucción y que me llama y que me separa para Él, me exige, cuida a tu familia. Entonces cuando yo sirvo a Dios primero, ahí va incluida mi familia, el cuidado de mi familia. Y cuando yo sirvo a Dios, la bendición de Dios que recompensa cae sobre mí y sobre los que amo. A mi familia le conviene, dentro de lo correcto lo digo, que yo sirva a Dios, que yo ame a Dios, que yo tema a Dios, que yo busque a Dios. Porque si lo hago de corazón, Dios me exige, trátalos bien, provéeles, que no les falte, cuídalos, no maltrates a tu esposa, educa bien a tus hijos, no los provoques a ira, honra a tu esposa, en mi caso. A mi familia le conviene que yo busque a Dios de todo corazón y le honre y le respete y le busque. ¿Ves? Hay que explicarlo a nuestra familia y ser personas que busquemos a Dios primero y su reino primero. Es algo que aprendí de mi papá, del obispo Saúl González, que ya está con el Señor. Nos enseñaba lo que decía la Biblia: Dios, su reino es primero. Mateo 6:33. A veces le dijeron, oiga, pero si va a dejar la ingeniería y ahora se va a dedicar a servir a Dios tiempo completo, porque así fue el llamado, en el caso particular de él, ¿qué va a pasar de sus hijos? ¿Qué va a pasar? Estamos hablando de los años finales de los 80. ¿Qué va a pasar? ¿De qué va a vivir? Antes ganaba dinero haciendo esto, aquello. ¿Ahora qué va a pasar? Y a veces le empezaban a decir a algunos, hijos de pastores, los peores, aquellos años. Pero él siguió firme al Señor y un día Dios le habló a través de un gran ministerio, un gran ministro, que ya está con el Señor, Dr. Ed Cole. Las finanzas seguirán al ministerio. Ponte a servir, las finanzas aparecerán. Las finanzas seguirán al ministerio. Fue una frase que yo escuché en mi casa de chico, mucho en la iglesia. Las finanzas seguirán al ministerio. Y mi papá solía decir años después, aún sigo buscando el reino. Claro, estamos en el reino. Primero es el reino. Y Dios, que es el rey de ese reino, a Él le interesa mostrar la gloria de su nombre, la gloria de su palabra, la gloria de su reino, reflejado en ti, en mí, en los míos. Amado hermano, amada hermana, Dios es primero y todo lo suyo.
Teme a Dios, busca a Dios de verdad, aunque nadie te vea, aunque nadie te escuche. Teme a Dios, honra a Dios, sirve a Dios. Que tu familia lo palpe, lo viva, lo vea y disfrute de las decisiones. Tu familia disfrute de las decisiones que tú hiciste con Dios. Siempre liguemos la bendición con la instrucción. Entonces yo les digo a mis hijos, hijos, vamos a servir a Dios. Dios es quien nos cuida, Dios es quien nos provee, Dios es quien nos bendice. Dios es el primer lugar. Ese Dios, hijos, me ordena cuidar de mami, cuidar de ustedes, o sea, cuidar de su mami, de ustedes, cuidar de mi esposa. Hay que explicarle a nuestra familia y no descuidarla. Dios te bendiga. Mucho ánimo. Vamos a servir a Dios. Dios suplirá. Dios nos dará ideas. Dios nos dará favor. Dios tiene cuidado de su reino. La tarea y la orden que Dios nos dio es: busca primero el reino de Dios. Dios es primero. Que Dios te bendiga y te guarde y te fortalezca. Y Dios bendiga a tu familia. Anima a tu familia, involúcrala. Enséñale los beneficios de servir a Dios. Y que ese Dios que recompensa va a beneficiar a ti y a los que están debajo de ti. Dios es primero y toda su voluntad. El reino es primero. Esa es una persuasión que aprendí de mi padre y probé el resultado de ello. Hay algo que escribí, con esto me despido. Gracias por tu tiempo. El reino de Dios es primero. Dios y todo lo suyo. Dios no está dividido. Gracias por suscribirte, por compartir, por dar like. Eso nos ayuda. Gracias por hacer viral este video. Es un favor que nos haces. Y que a alguien va a animar. Dios es primero. Y ese Dios bendecirá a tu familia, a quien amas también. Nos vemos en la próxima si Dios quiere. A Dios sea la gloria. A darle. El reino es primero. Aleluya.